año 1955. En su taller de Nueva Orleans, impregnado del aroma a madera vieja y barniz, Elena Rivera, una restauradora de antigüedades de 28 años, sentía el peso del tiempo no solo en los objetos que reparaba, sino en su propia alma. Frente a ella, sobre el gastado banco de trabajo, yacía el espejo de mano de plata, una herencia familiar rota por generaciones, sobre la cual pesaba la leyenda de una antepasada desaparecida. Una noche de tormenta, mientras pulía con esmero el marco rococó, su dedo rozó el filo del cristal quebrado. Una luz cegadora la envolvió, y el olor a barniz fue reemplazado por el de tierra mojada y ozono. Cuando pudo volver a ver, el taller había desaparecido. Estaba en el corazón de un pantano indómito, bajo un cielo gris y pesado, con el sonido de gritos lejanos y el eco de un mosquete rompiendo el silencio. El año ya no era 1955, era 1750. A su alrededor, hombres de aspecto rudo, vestidos con pieles y portando armas de fuego, la observaban con una desconfianza animal. Elena aún no lo sabía, pero en esa tierra salvaje, no solo lucharía por sobrevivir. Encontraría un amor tan indomable como el territorio, y descubriría un secreto de sangre, que la ataba a ese pasado brutal, forzándola a enfrentar un destino que la historia ya había escrito. En el corazón de Nueva Orleans, en el año 1955, el taller de Elena Rivera era un santuario suspendido en el tiempo. El aire olía a cedro, a barniz y al polvo de historias ajenas. Con 28 años, Elena se movía entre las reliquias con una gracia silenciosa, sus manos expertas en dar nueva vida a lo que otros habían olvidado. Heredó el negocio de su padre, un hombre cuya risa se había apagado en los campos de batalla de Europa, dejándole a ella la pesada responsabilidad de preservar memorias que no eran suyas. Cada silla que reparaba, cada reloj que volvía a funcionar, era un tributo a él, pero también un eslabón más en la cadena que la ataba a ese lugar. Mi vida transcurría al ritmo lento del secado de la laca. Por la mañana, abría las pesadas puertas de madera, permitiendo que la húmeda luz del sur se filtrara y danzara sobre el aserrín. Durante el día mis dedos, manchados de pigmentos y aceites, trazaban las grietas de la madera. Sentían las imperfecciones del metal. Era una restauradora, una guardiana del pasado. Pero mientras mis manos reparaban las heridas del tiempo en los objetos, las mías propias permanecían abiertas, ocultas bajo una capa de deber y resignación. Sentía que mi propia existencia se había convertido en una antigüedad más de la tienda, valiosa quizás, pero inmóvil, esperando que alguien la descubriera. A veces, me detenía y miraba a través del cristal de la ventana. Veía el mundo vibrar afuera. Veía a las parejas caminar de la mano por el barrio francés, sus risas mezclándose con la música de jazz que flotaba desde alguna esquina. Escuchaba el tranvía pasar, llevando a la gente hacia sus destinos, hacia sus vidas llenas de promesas y posibilidades. Y entonces volvía la mirada hacia el interior, hacia el silencio de los muebles dormidos, y un profundo sentimiento de soledad me invadía. Amaba a mi padre, y honrar su memoria era todo lo que me quedaba de él. Pero en las noches más largas, cuando la única compañía era el crujido de la madera vieja, me preguntaba si mi destino era simplemente ser el eco de la vida de otro. Soñaba con aventuras, con una pasión que me hiciera sentir viva, no solo una cuidadora de cosas muertas. No sabía que estaba a punto de descubrir que algunos objetos no solo guardan recuerdos sino también destinos. La tormenta golpeaba los ventanales del taller, haciendo que las sombras de los muebles antiguos danzaran como fantasmas inquietos. Esa noche algo me llamó hacia el espejo de mano de plata que yacía sobre un paño de terciopelo como un noble caído en desgracia. Era más que una simple antigüedad. Era una herida abierta en la historia de mi familia, un recordatorio de la leyenda de una antepasada perdida. Mi trabajo era repararlo, pero sentía que estaba profanando un secreto. Mientras pulía con delicadeza el marco rococó, tratando de devolverle un brillo que parecía perdido para siempre, mis dedos detectaron una muesca casi imperceptible en el borde interior, oculta bajo el deslustre de los años. La curiosidad, esa vieja amiga de los restauradores, se apoderó de mí. Tomé mi lupa de joyero y una aguja fina, y con la paciencia de un cirujano, comencé a limpiar la suciedad acumulada por siglos. Y allí, grabadas con una caligrafía temblorosa,
casi un susurro en el metal, aparecieron dos palabras que me helaron la sangre. Isabel. 1750. Isabel. El nombre resonó en mi mente, un eco de las historias que mi abuela me contaba en susurros sobre la mujer de nuestra sangre que se desvaneció en los pantanos de Luisiana. Nunca le habían dado un nombre, solo el peso de su misterio. Y esa fecha, 1750, 205 años en el pasado. De repente el espejo ya no parecía un simple objeto roto, se sentía expectante, como si contuviera un aliento contenido, una historia que luchaba por ser contada. Dejé mis herramientas y sostuve el espejo con manos temblorosas. Miré mi propio reflejo, fragmentado en el cristal quebrado, y por un instante, tuve la extraña sensación de que no era mi rostro el que me miraba de vuelta, sino el de una extraña con ojos llenos de miedo y advertencia. Un escalofrío recorrió mi espalda, el viento aulló afuera, y supe, con una certeza que desafiaba toda lógica, que aquel objeto no solo guardaba un recuerdo, guardaba una puerta. Sostuve el espejo en mis manos, y una frialdad antinatural se extendió por mis dedos, un frío que no pertenecía a la bochornosa noche de Luisiana. El metal parecía absorber el calor de mi piel, como si tuviera una sed de siglos. La tormenta arreciaba afuera, pero dentro del taller se había instalado un silencio denso y expectante. Volví a mirar mi reflejo, esperando ver solo mi rostro asustado, pero los fragmentos de cristal ya no me devolvían mi imagen. En su lugar captaban destellos de un mundo que no era el mío. En una esquirla, vi el parpadeo de una hoguera bajo un cielo oscuro, salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto sobre la ciudad. En otra, la silueta de árboles retorcidos, cubiertos de musgo, como centinelas silenciosos de un pantano. Eran imágenes fugaces, como recuerdos borrosos de un sueño, pero se sentían más reales que la madera del banco de trabajo bajo mis codos. Mi mente, la mente lógica de una restauradora, buscaba una explicación. Un juego de luces, el reflejo de una vela lejana, el cansancio acumulado de una larga semana. Pero mi corazón latía con un ritmo antiguo, un tambor que respondía a una llamada que no podía comprender. Y entonces, lo escuché. No era el viento ni la lluvia. Era un susurro, casi inaudible, que parecía emanar del propio espejo. Una palabra, o quizás un nombre, en un francés antiguo que apenas reconocí. Una lengua de colonos y exploradores que solo había leído en libros de historia. El sonido me erizó la piel. El espejo ya no era un objeto inerte. Pulsaba con una energía extraña, una melancolía profunda, un anhelo de ser completado. Sentí una conexión inexplicable, como si el alma de Isabel, la mujer perdida en el tiempo, me estuviera llamando a través de los siglos, pidiéndome que terminara su historia. Movida por un impulso que no podía controlar, mi dedo índice trazó el nombre grabado en la plata. Isabel, susurré, y el nombre se sintió extrañamente familiar en mis labios, como una melodía olvidada de la infancia. La sensación de destino era abrumadora, como si cada momento de mi vida, cada pieza que había restaurado me hubiera estado preparando para ese instante. Mi mano tembló, y la punta de mi dedo rozó el filo afilado del cristal roto. No fue un corte profundo, apenas un rasguño, pero fue suficiente. Una luz blanca y cegadora brotó del punto de contacto, devorando la habitación. El olor a barniz y madera vieja fue aniquilado por un aroma a tierra mojada, a ozono, y a hojas en descomposición. El taller, mi mundo, mi tiempo, todo comenzó a disolverse en ese torbellino de luz. Cerré los ojos, no por miedo, sino por una extraña sensación de aceptación. Sabía, con una certeza que helaba los huesos, que no estaba reparando un espejo, estaba cruzándolo. La luz no solo me cegueó con acento agudo, me devoró. No fue un viaje, sino una fractura violenta del ser. Sentí como si mi cuerpo se deshiciera en 1.000.000 de fragmentos de cristal, cada uno reflejando un instante de mi vida en el taller. El rostro de mi padre, el olor a trementina, el sonido de la lluvia contra el cristal. Todo se estiró y se rompió en un grito silencioso que pareció durar una eternidad y un segundo a la vez. El universo se contrajo en un único punto de dolor y vértigo, y luego, la nada. Cuando la conciencia regresó, lo hizo a través de los sentidos, asaltándome con una brutalidad que me robó el aliento. El primer golpe fue el olor.
El aroma familiar y reconfortante de la madera y el barniz había sido aniquilado, reemplazado por el hedor denso y primitivo de la tierra mojada, de hojas en descomposición y de un agua estancada que olía a muerte y a vida a partes iguales. Luego vino el sonido. El rugido de la tormenta de Nueva Orleans se había extinguido, dejando un silencio profundo, casi sagrado, rotos solo por el zumbido febril de insectos que no conocía, y el graznido gutural de un pájaro invisible. Abrí los ojos con lentitud temiendo lo que iba a encontrar. Mi taller, mi santuario, había desaparecido. Estaba de rodillas sobre un suelo blando y fangoso, con el agua fría filtrándose a través de la tela de mi falda. A mi alrededor, una catedral de árboles retorcidos y monstruosos se alzaba hacia un cielo gris y plomizo. El musgo español colgaba de sus ramas como los sudarios de gigantes olvidados, goteando una humedad que se sentía pegajosa y malsana. El aire era tan espeso que casi podía masticarlo. Mi mente, entrenada para encontrar lógica y orden en el caos de los objetos rotos, se rebeló. Esto no podía ser real. Tenía que ser un sueño, una alucinación provocada por el cansancio o el pequeño corte en mi dedo. Me toqué la cara, sintiendo el barro frío en mis mejillas. Miré mis manos, pálidas y temblorosas, tan fuera de lugar en este paisaje salvaje como una orquídea en un campo de batalla. Llevaba mi ropa de 1955, un vestido sencillo de algodón que ahora parecía un disfraz absurdo y frágil. Entonces un sonido desgarró el aire y sacudió mi alma, el estallido seco y atronador de un mosquete. El eco rebotó entre los árboles, seguido por un grito humano, agudo y lleno de dolor, que fue ahogado abruptamente. El terror, puro y helado, se apoderó de mí. Esto no era un sueño. La violencia en ese sonido era demasiado real, demasiado cercana. Ya no estaba en mi tiempo. El espejo no me había mostrado el pasado, me había arrojado a él. Y en este mundo brutal, yo era la pieza más frágil de todas. El terror me paralizó. Me quedé de rodillas en el fango, incapaz de moverme, mientras las siluetas de varios hombres emergían de entre los árboles. No se parecían a nadie que hubiera visto jamás. Sus ropas eran un mosaico de pieles de animales y cuero gastado, sus rostros barbudos y curtidos por el sol y el viento. Llevaban mosquetes largos y cuchillos colgados de sus cinturones. Me miraban no con curiosidad, sino con la misma cautela con la que un cazador observa a una bestia desconocida que ha invadido su territorio. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja, gritó algo en un francés áspero y gutural. Entendí algunas palabras, las suficientes para saber que preguntaba quién era yo y de dónde venía. Mi propio francés, aprendido en los libros y en las calles del barrio francés de 1955, se sentía torpe y extraño en mi boca. Intenté responder, pero mi voz fue un susurro tembloroso. Je m'appelle Elena, logré decir. Mi nombre, mi acento, mi vestido de algodón azul pálido, todo en mí era una aberración en ese mundo. Sus ojos se clavaron en mi ropa, tan limpia y frágil en comparación con sus pieles manchadas de barro y sangre. La tela delgada no ofrecía protección alguna contra los insectos ni las espinas del pantano. Mis zapatos de ciudad estaban arruinados, hundidos en el lodo. Era un anacronismo viviente, una prueba de que no pertenecía a ese lugar. Otro hombre, más joven y con ojos salvajes, levantó su mosquete y me apuntó. Un espión, CICO. Anglés, un espía. Inglesa. La palabra resonó en el aire denso, cargada de veneno. El pánico me inundó. En 1750, en la Luisiana francesa, en la víspera de una guerra, una acusación así era una sentencia de muerte. Intenté negar con la cabeza, balbuceando que no era inglesa, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo podía explicarles que venía de un futuro que ni siquiera podían imaginar? Les parecería una loca o una bruja. Ambas opciones terminaban igual de mal. De repente una voz más profunda y calmada que las demás cortó la tensión. «Haces, suficiente». Un hombre se adelantó desde las sombras. Era más alto que los demás, con el pelo oscuro y largo atado con una tira de cuero. Sus rasgos eran una mezcla de facciones europeas y algo más, algo que le daba una conexión innata con esa tierra salvaje.
No me apuntó con su arma, pero sus ojos grises, tan penetrantes como el acero, me estudiaron con una intensidad que me desnudó el alma. Era él, el líder. Jean-Luc. Se arrodilló a mi altura sin importarle el barro. Su mirada recorrió mi rostro, mis manos temblorosas y mi ropa inadecuada. Vio mis dedos, limpios de callos, las manos de alguien que no había luchado un solo día por su comida. ¿D'où venez-vous, femme?, preguntó de nuevo, su francés más claro, más educado pero no menos peligroso. Su pregunta no era una simple curiosidad, era un juicio. Mi vida dependía de mi respuesta. Y yo no tenía ninguna que pudiera salvarme. Mi conocimiento, mi experiencia como restauradora, todo lo que me definía en 1955, aquí no valía nada. Era menos que una extraña, era una imposibilidad, y en un mundo regido por la supervivencia, lo imposible era lo primero en ser eliminado. Mi mente se revolvió, buscando una mentira que pudiera salvarme, una historia que encajara en ese mundo de barro y pólvora. Pero ¿qué relato podría justificar mi vestido de algodón, mi acento pulcro, mi piel sin las marcas del sol ni del trabajo duro? Cualquier palabra que saliera de mi boca solo confirmaría lo que ya pensaban, que yo era una anomalía, un error en el tejido de su realidad. El silencio se estiró, tan tenso como la cuerda de un arco. El hombre que me había apuntado primero, el de los ojos salvajes, escupió al suelo. «Mátala, Jean-Luc. Es una hechicera o una espía inglesa. No hay otra explicación». Jean-Luc no apartó su mirada de mí. Sus ojos grises no solo me veían, me desarmaban. Analizaban cada detalle, desde el extraño tejido de mi ropa hasta el temblor de mis labios. Vi en su expresión la lucha de un hombre acostumbrado a leer la naturaleza, a encontrar patrones en lo salvaje, y que ahora se enfrentaba a algo que no tenía sentido. No era un asesino impulsivo, era algo más peligroso, un hombre que pensaba. Fue entonces cuando un gemido de dolor rompió la tensión. Uno de los hombres, un joven con el rostro pálido y sudoroso, se apoyaba contra un árbol, con la manga de su camisa de lino empapada en sangre. Otro intentaba ayudarlo, preparándose para presionar un trozo de tela mugrienta sobre la herida abierta en su antebrazo. Sin pensarlo, un grito escapó de mis labios. No, así solo empeorará. Todos se giraron hacia mí, sorprendidos por mi audacia. El hombre que sostenía el trapo se detuvo, confundido. Jean-Luc enarcó una ceja, su curiosidad finalmente superando a su desconfianza. En ese instante, dejé de ser la restauradora asustada de 1955. Mi instinto tomó el control, el mismo que me guiaba para limpiar una pintura antigua o tratar una madera frágil. La suciedad era el enemigo. La infección, una forma de decadencia. Me moví con una determinación que no sabía que poseía. Necesito agua limpia. Y un paño limpio, dije, mi voz más firme ahora. Los hombres me miraron como si hubiera pedido la luna. El de los ojos salvajes se rió con amargura. Agua limpia en este pantano. Está loca. Ignorándolos, me arrodillé y sin dudarlo, rasgué una tira larga del dobladillo de mi enagua, la única tela inmaculada que me quedaba. Me arrastré sobre el fango hasta el hombre herido. Él retrocedió, asustado, pero Jean-Luc, con un gesto rápido de su mano, le ordenó que se quedara quieto. Me arrodillé a su lado, bajo la mirada atenta de todos. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con el entorno, limpié los bordes de la herida, apartando el barro y la sangre. Mis manos, que horas antes pulían plata, ahora trabajaban para salvar una vida. La herida debe estar limpia, expliqué en un francés sencillo, como si estuviera enseñando a un aprendiz. La suciedad en la sangre trae la fiebre y la muerte. Jean-Luc se acercó, agachándose para observar mi trabajo. Vio la precisión de mis movimientos, la seguridad en mis manos. Vio que no había magia, solo una lógica que para ellos era revolucionaria. Su mirada se detuvo en mis dedos, manchados de sangre pero firmes. No eran las manos de una dama de la ciudad, ni las de una espía. Eran las manos de una artesana. Cuando terminé de vendar el brazo con la tira limpia de mi enagua, el silencio era total. El hombre herido me miraba con una mezcla de gratitud y pavor. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Jean-Luc. La hostilidad en su mirada había sido reemplazada por una profunda y peligrosa curiosidad. Se puso de pie en un movimiento fluido.
Se levantará, ordenó, su voz un trueno bajo. Me agarró del brazo, no con brutalidad, sino con una firmeza que no admitía réplica, y me obligó a ponerme de pie. Caminarás. No harás ruido. Y si me has mentido, este pantano será tu tumba. No me había salvado, simplemente había cambiado una sentencia de muerte por una cadena invisible. Ahora era su prisionera, su misterio. Y mientras me guiaba hacia las profundidades de ese mundo olvidado, supe que mi primer contacto con el pasado no había sido con un hombre, sino con un destino tan indomable como él. El viaje a través del pantano fue una lección de brutalidad. Jean-Luc me arrastraba con una urgencia silenciosa, sus hombres moviéndose a nuestro alrededor como espectros. Cada paso era una lucha contra el fango, que intentaba devorar mis zapatos, y las ramas espinosas que rasgaban mi vestido, transformándolo en jirones. El frío de la noche se calaba en mis huesos, un frío húmedo y primordial, que no se parecía en nada al de Nueva Orleans. El aire, espeso con el zumbido de los insectos y el olor a descomposición, era un recordatorio constante de que este mundo no perdonaba la debilidad. Yo era una pieza de porcelana en un taller de herrero, a punto de hacerse añicos. Llegamos a un campamento oculto en una pequeña elevación de tierra firme, apenas un puñado de refugios improvisados alrededor de una hoguera crepitante. El humo se mezclaba con la niebla, creando una atmósfera fantasmal. Las pocas mujeres y los hombres mayores que estaban allí, se giraron para mirarme, y sus ojos no contenían ni una pizca de compasión. Eran miradas duras, forjadas por el hambre y el miedo. Veían mi ropa extraña, mi piel pálida y sin curtir por el sol, y su desconfianza era un muro palpable. Escuché los susurros, la palabra «anglais», siseada como una maldición, seguida de otra que me heló la sangre. Sorcier. Bruja. Jean-Luc me empujó hacia el fuego y me ordenó sentarme con un gesto seco. Se dirigió a una mujer mayor, de rostro arrugado como la corteza de un roble, y le habló en voz baja. La mujer me lanzó una mirada llena de veneno antes de arrojarme un trozo de pan duro y un cuenco de madera con un guiso acuoso. Comí en silencio, sintiendo cada par de ojos sobre mí, juzgando cada uno de mis movimientos. El hombre al que había vendado el brazo, Pierre, estaba sentado cerca, y aunque su mirada era de gratitud, la de su esposa era de puro terror. Mi conocimiento, que en mi tiempo era ciencia, aquí era magia negra. Me di cuenta de que mi supervivencia no dependía solo de Jean-Luc, sino de demostrar mi utilidad. Durante los días siguientes, me convertí en una observadora silenciosa. Vi cómo luchaban para mantener sus alimentos a salvo de la humedad, cómo sus cuchillos se oxidaban rápidamente en el aire salino. Una tarde, mientras Jean-Luc afilaba su hoja con frustración, me acerqué con cautela. La ceniza del fuego, mezclada con grasa animal, protegerá el metal, le dije, mi voz apenas un susurro. Recordé haber leído sobre técnicas de conservación primitivas en mis libros de restauración. Él me miró, sus ojos grises entrecerrados, buscando el engaño. Pero la desesperación pudo más que su desconfianza. Siguió mis instrucciones, y al día siguiente, su cuchillo permanecía brillante. No dijo nada, pero esa noche, encontré una piel de animal seca y cálida dejada junto a mi lugar para dormir. Era un gesto mínimo, pero en este mundo, valía más que el oro. Sin embargo, mi pequeño triunfo solo alimentó las llamas de la sospecha. La mujer del rostro arrugado me vio enseñar a un niño cómo usar ciertas hojas para calmar las picaduras de insectos, y vi cómo hacía la señal de la cruz, retrocediendo como si yo fuera la misma plaga. El peligro había cambiado de forma. Ya no era la muerte rápida de un mosquete, sino la muerte lenta del ostracismo y el miedo. Jean-Luc era mi único ancla, pero sentí que él también caminaba sobre una cuerda floja, dividido entre el pragmatismo de mi utilidad y el veneno de la superstición de su gente. El aire a mi alrededor se sentía cada vez más cargado, como el cielo antes de una tormenta. Sabía que un solo paso en falso, una sola palabra equivocada, y sería consumida. Las noches eran las más difíciles. Cuando el fuego de campamento se reducía a brasas parpadeantes, las sombras se alargaban y los susurros de los demás se convertían en monstruos en mi mente. Me sentaba aparte, envuelta en la piel seca que Jean-Luc me había proporcionado, sintiendo el peso de sus miradas incluso cuando dormían. Era un fantasma entre ellos,
una presencia que no entendían y por lo tanto temían. Mi utilidad me mantenía viva, pero no me hacía parte de ellos. Era una herramienta, una curiosidad. Y nada más. Una de esas noches, mientras el resto del campamento dormía bajo un manto de estrellas frías y distantes, no pude encontrar el sueño. Me acerqué al fuego extendiendo mis manos hacia el calor débil, tratando de ahuyentar el frío que venía de adentro. Estaba remendando una rasgadura en mi vestido con un hilo grueso y una aguja de hueso que una de las mujeres me había dado con desgana. Mis puntadas eran pequeñas y precisas, un hábito de mi otra vida. Lo haces con el cuidado de quien valora lo que repara. La voz de Jean-Luc, profunda y tranquila, me sobresaltó. No lo había oído acercarse, estaba de pie en el borde del círculo de luz observándome en silencio. Se sentó al otro lado del fuego, no demasiado cerca, pero lo suficiente para romper la barrera de aislamiento que me rodeaba. No supe qué responder, simplemente asentí, continuando con mi trabajo. Mis manos, dije en voz baja casi para mí misma, están acostumbradas a unir lo que se ha roto. Es todo lo que sé hacer. Él me miró fijamente, sus ojos grises reflejando las llamas danzantes. Su mirada ya no era la de un captor evaluando a una prisionera, sino la de un hombre tratando de resolver un enigma. Hay cosas que una vez rotas nunca vuelven a ser las mismas, dijo, y en su voz había un eco de amargura, una herida vieja que supuraba en la oscuridad. Dejé la aguja a un lado. Por primera vez sentí que no me estaba hablando a mí, la extraña, sino a alguien que quizás podría entender. Es verdad, respondí, encontrando su mirada a través del fuego. Siempre se puede ver la grieta, la línea donde se unieron las piezas, pero a veces, esa cicatriz es la que cuenta la historia más importante. La historia de cómo sobrevivió. Un largo silencio cayó entre nosotros, pero no era un silencio hostil. Era un espacio donde dos almas de mundos diferentes se reconocían en una verdad universal. Vi algo en su rostro cambiar, una capa de su dura fachada resquebrajarse. Por un instante, no era el líder temido, sino un hombre que cargaba con el peso de sus propias fracturas. Se inclinó hacia adelante y añadió un tronco grueso al fuego. Las llamas cobraron vida, arrojando chispas al cielo nocturno y empujando las sombras hacia atrás. El calor me envolvió, un gesto de protección silencioso pero inconfundible. Duerme, dijo suavemente, su voz despojada de la orden áspera de antes. La noche es larga y el pantano no descansa. Se quedó allí vigilando el fuego, mientras yo me acurrucaba de nuevo en mi piel. Por primera vez desde que había llegado a ese tiempo brutal, no me sentí completamente sola. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ahora, a través del resplandor del fuego, sentía el calor de un vínculo frágil pero real. Una conexión nacida no del amor, sino de algo quizás más raro y precioso en ese mundo. El entendimiento. Y en esa pequeña isla de calor, en medio de un pasado hostil, una semilla de afecto comenzó a brotar. La falsa paz del pantano se había convertido en una rutina tolerable. Mis días ya no estaban marcados por el terror paralizante del principio, sino por una vigilancia constante, un aprendizaje forzado. Jean-Luc me enseñaba a leer el lenguaje de las ramas rotas y las huellas en el barro. A cambio, yo le mostraba cómo tratar el agua con calor para hacerla segura, o cómo usar ciertas resinas para sellar heridas menores. Nuestra relación era un trueque silencioso de conocimientos, un puente frágil tendido entre dos siglos. Esa mañana, mientras me mostraba una planta de hojas plateadas cuyas raíces, según él, calmaban la fiebre, una sensación de extraña normalidad me envolvió. Por un instante el pantano no parecía una prisión, sino un hogar. El primer disparo destrozó esa ilusión como un cristal. El sonido fue un latigazo seco que hizo que las aves alzaran el vuelo en un graznido de pánico. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, una segunda detonación retumbó, y Pierre, el hombre al que había vendado el brazo, cayó de rodillas con una mancha roja expandiéndose en su pecho. El grito de su esposa fue un cuchillo en el aire. De entre la espesura verde de los cipreses emergieron figuras que no eran ni cazadores ni nativos. Llevaban casacas rojas, brillantes y mortales como flores venenosas. Ingleses. El campamento explotó en un caos de gritos, pólvora y acero. Mi cuerpo se convirtió en piedra. Todo lo que había aprendido en los libros de historia, las batallas, las fechas, las estrategias, se desvaneció ante la realidad brutal de la violencia. Esto no era una página de un libro,
Era el olor a sangre y el silbido de las balas de mosquete, pasando a centímetros de mi cabeza. Jean-Luc me empujó detrás de un árbol caído. Sus ojos grises ahora eran fragmentos de hielo. «No te muevas», gruñó antes de lanzarse a la refriega con un hacha en una mano y un cuchillo en la otra. Lo observé moverse, una fuerza de la naturaleza, letal y precisa. Pero eran demasiados. Los casacas rojas avanzaban en una línea disciplinada, sus bayonetas brillando bajo la luz filtrada. Vi a la anciana de rostro arrugado caer, su veneno hacia mí extinguido para siempre. El miedo era un sabor metálico en mi boca, un frío que ni el húmedo calor de Luisiana podía disipar. Quería desaparecer, volver a mi taller silencioso, al olor seguro del barniz. Entonces Jean-Luc gritó. No fue un grito de guerra sino un sonido ahogado de puro dolor. Una bala le había alcanzado en el muslo, y cayó sobre una rodilla, su rostro contraído en una máscara de agonía. Un soldado inglés, un oficial joven de rostro imberbe, levantó su sable para dar el golpe de gracia. El mundo se detuvo. En ese instante, ya no era Elena Rivera, la restauradora de 1955. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por algo más poderoso, más visceral. La idea de verlo morir, de perder esa ancla en un mundo que me era ajeno, era más aterradora que cualquier bala. Salí de mi escondite. El oficial se detuvo, su sable a medio camino. Su rostro se llenó de una confusión absoluta al verme. Mi vestido, aunque andrajoso y manchado, era inconfundiblemente extraño. Mi pelo suelto, mi rostro limpio de la mugre de la batalla. ¿Qué demonios eres tú?, gritó en inglés, su acento pulcro y educado tan fuera de lugar como mi existencia. Su vacilación fue el único regalo que el tiempo me dio. Corrí hacia Jean-Luc tropezando en el barro. Me arrodillé a su lado rasgando otra tira de mi enagua con manos temblorosas. «Presiona esto contra la herida. Fuerte», le ordené, mi voz temblando pero firme. Él me miró, sus ojos nublados por el dolor, pero hizo lo que le dije. El oficial seguía mirándome, paralizado por la imposibilidad de mi presencia. Ya no era invisible, mi existencia misma era un faro, un misterio que atraía el peligro no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Comprendí con una claridad terrible que mi presencia en ese tiempo no era un accidente pasivo, era un catalizador. Yo había traído esta nueva capa de peligro sobre ellos. Aprovechando la confusión, arrastré a Jean-Luc hacia la cobertura de las raíces de un ciprés gigante. Su peso era casi insoportable, y cada paso era una agonía. Detrás de nosotros la lucha continuaba, pero el oficial seguía gritando órdenes confusas, distraído por la mujer que había aparecido de la nada. Logramos escondernos en un hueco oscuro y húmedo mientras los sonidos de la batalla finalmente comenzaban a desvanecerse. Acurrucados en la oscuridad, con el olor de su sangre llenando el aire, el miedo volvió con toda su fuerza. Habíamos sobrevivido, pero el juego había cambiado. Ya no era solo una extraña luchando por adaptarse. Era una pieza en un tablero de guerra, y mi sola presencia había alterado las reglas. El peligro ya no era el pantano. Eran los hombres que ahora me buscarían, tanto amigos como enemigos, cada uno por sus propias razones. Y yo estaba atrapada en el medio. En la penumbra húmeda de nuestro escondite, el mundo se había reducido al espacio de 1 metro cuadrado y al sonido de la respiración dificultosa de Jean-Luc. El olor a barro y a su sangre era la única realidad. Afuera, el pantano guardaba silencio, un silencio que no traía paz, sino la tensión de una bestia agazapada. Su herida en el muslo, aunque ya no sangraba profusamente, le había robado las fuerzas, y lo había sumido en los delirios de la fiebre. Su piel ardía bajo mis dedos mientras intentaba limpiar los bordes de la herida con un trozo de tela humedecido en agua de lluvia. Murmuraba nombres en un francés entrecortado, nombres de hombres caídos en la emboscada, y luego, una y otra vez, un nombre de mujer que yo no conocía. Su mano derecha se aferraba a algo oculto bajo su camisa de cuero, un bulto pequeño que apretaba con una fuerza desesperada. Pensando que podría ser un amuleto o algo que le causara incomodidad, intenté apartar su mano con suavidad. «Déjalo», gruñó, sus ojos abriéndose por un instante, nublados por el dolor, pero su agarre se aflojó, y el objeto, envuelto en una pequeña bolsa de piel de ciervo, rodó hasta mi regazo. La curiosidad, o quizás un instinto más profundo, me hizo tomarlo. El cuero estaba desgastado por el tacto de años, suave como la seda.
Con dedos temblorosos, deshice el nudo que lo cerraba. Dentro no había una piedra ni un talismán. Había un objeto plano y pesado, envuelto en una capa final de lino. Al desenvolverlo, mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Era un camafeo, un retrato en miniatura tallado en marfil, protegido por un marco de plata deslustrada. Pero no fue el objeto lo que me heló la sangre. Fue el rostro de la mujer retratada. Tenía mis ojos, tenía la misma curva de mi boca, la misma forma de mi barbilla. La única diferencia era el peinado, un estilo del siglo XVIII, y la expresión de sus ojos, que contenía una tristeza profunda, casi ancestral. Era como mirarme en un espejo que reflejara no mi rostro, sino mi alma. Jean-Luc se agitó, y sus ojos febriles se fijaron en el camafeo que yo sostenía. Una extraña lucidez pareció atravesar su delirio. No me miró a mí, Elena, sino a la mujer del retrato. Y entonces, susurró el nombre que había estado murmurando en sus sueños. Un nombre que resonó en el centro de mi ser como la campana de un funeral. Isabel. Mi corazón se detuvo. Isabel, el nombre grabado en el espejo, el nombre de mi antepasada perdida. La conexión era tan brutal, tan imposible, que por un momento pensé que yo también estaba delirando. ¿Quién es ella?, pregunté, mi voz apenas un hilo de aire. Él extendió una mano temblorosa, no hacia mí, sino hacia el retrato. Llegaste como ella, balbuceó, su mente a la deriva entre el pasado y el presente. De la nada. Con el olor de la tormenta en tu ropa. Su mirada se volvió más intensa, como si estuviera reviviendo un fantasma. Ella tenía un espejo. Un espejo de plata, roto. Decía que era una puerta, una maldición que la había traído hasta aquí. Cada palabra era un golpe, una pieza de un rompecabezas aterrador que encajaba perfectamente. No había sido un accidente, no era la primera. Mi viaje a través del tiempo no era único, era una herencia. ¿Qué le pasó?, insistí aferrándome a su brazo, necesitando saber, temiendo la respuesta. Su rostro se contrajo de dolor, un dolor que no provenía de su herida. Desapareció, susurró, y sus ojos se llenaron de una pérdida tan vasta como el océano. Una mañana, simplemente, ya no estaba, se fue, me abandonó. Se desvaneció de nuevo en la inconsciencia, dejándome sola en la oscuridad con el rostro de mi doble y el eco de sus palabras. El gran misterio de mi familia no era que Isabel hubiera desaparecido. Era que había viajado en el tiempo, se había enamorado de este hombre y por alguna razón, se había ido, dejándolo con el corazón roto. Y ahora 200 años después, el destino, o quizás la misma maldición, me había traído a mí, un fantasma con su rostro, al mismo lugar, al mismo hombre. Ya no luchaba solo por mi supervivencia. Luchaba contra la sombra de un amor perdido, y un destino que parecía empeñado en repetirse. Los días que siguieron a la emboscada se disolvieron en una bruma de fiebre y susurros. Nos refugiamos en una gruta oculta tras una cortina de musgo, un santuario húmedo y oscuro donde el mundo exterior era solo un eco lejano. Jean-Luc ardía, atrapado en un delirio que lo transportaba a batallas pasadas y a recuerdos de Isabel. Yo me convertí en su ancla, en la guardiana de su frágil vida. Con la paciencia de una restauradora que limpia el lienzo de un maestro antiguo, limpié su herida, preparé caldos con las raíces que él mismo me había enseñado a reconocer, y le di de beber agua de lluvia gota a gota. En esas horas interminables, el camafeo de Isabel descansaba sobre una roca junto a nosotros, su rostro de marfil observándome, un juez silencioso de mis acciones. Una tarde, la fiebre finalmente cedió. Jean-Luc abrió los ojos, y por primera vez en días, vi en ellos la lucidez. Estaban claros, grises como el cielo antes de una tormenta, y fijos en mí. Su mirada ya no contenía la desconfianza del principio, sino una vulnerabilidad que me desarmó por completo. «Me salvaste la vida», dijo, su voz ronca por el desuso. No fue una pregunta, sino una declaración cargada de un peso que ambos sentíamos. «Tú me salvaste a mí primero», respondí, mi voz apenas un susurro. Se incorporó con esfuerzo, su rostro contraído por el dolor. Su mirada se desvió hacia el camafeo. Un silencio denso y pesado se instaló entre nosotros. Sabía que teníamos que hablar de ella, del fantasma que ocupaba el espacio entre nosotros. «No soy ella, Jean-Luc», dije finalmente,
la frase saliendo con más fuerza de la que esperaba. Él levantó la vista, y vi en sus ojos una tormenta de emociones, dolor, confusión y algo más, algo nuevo que no supe descifrar. Tardó un largo momento en responder. Lo sé, dijo, su voz más suave ahora. Isabel tenía miedo de este mundo, le temía al sonido de los mosquetes, a la oscuridad del pantano. Veía este lugar como una jaula, su corazón siempre estuvo en otra parte. Se detuvo, y su mirada me recorrió, no viendo un reflejo de su amor perdido, sino a mí. A Elena. Tú eres diferente, continuó. No tienes miedo de ensuciarte las manos, luchas, te vi enfrentarte a ese oficial inglés. No había miedo en tus ojos, solo fuego. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Él no me veía como un reemplazo, me veía a mí. Se acercó, el movimiento lento y deliberado. El espacio entre nosotros se encogió hasta volverse casi inexistente. Podía sentir el calor que emanaba de su piel, oler el aroma a tierra y a humo que se aferraba a él. Levantó una mano, áspera y callosa por años de empuñar un hacha y un rifle, y con una gentileza que me robó el aliento, apartó un mechón de pelo de mi cara. Su pulgar rozó mi mejilla, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Entonces, se inclinó y me besó. No fue un beso de conquista, sino de reconocimiento. Fue un beso desesperado y tierno, un encuentro de dos almas perdidas en la inmensidad del tiempo. Sus labios sabían a supervivencia y a una tristeza profunda, pero bajo todo eso, sentí una chispa de esperanza, una promesa de algo que podría florecer incluso en la tierra más hostil. Le devolví el beso con la misma intensidad, aferrándome a él como si fuera la única cosa real en un mundo de sombras. Por un instante no existía el pasado ni el futuro, solo el refugio que encontrábamos el uno en el otro. Cuando nos separamos, el aire crepitaba con una emoción sin nombre. La pasión estaba allí, innegable y poderosa, pero la ansiedad también. Este beso no había borrado los peligros que nos acechaban. Al contrario, los había magnificado. Ahora, no solo luchaba por mi vida, luchaba por la suya. Y en sus brazos, había encontrado un hogar, pero sabía que era un hogar construido sobre una falla, al borde de un abismo, a punto de derrumbarse con el peso de la historia. El amor había nacido, sí, pero lo había hecho a la sombra de la muerte. El fuerte Street Louis era un espejismo de seguridad, una empalizada de troncos toscos plantada en el corazón de un mundo que quería devorarla. Llegamos al amanecer exhaustos y heridos, y fuimos recibidos con una mezcla de alivio y sospecha. Los pocos supervivientes de nuestro grupo se dispersaron entre sus familias, pero Jean-Luc y yo permanecimos en el centro de la atención. Su herida y mi extraña presencia eran una historia que todos querían descifrar. Pero no había tiempo. Miré al cielo, al sol pálido que se filtraba a través de la neblina, y un frío que no tenía nada que ver con la mañana me recorrió los huesos. Conocía esta fecha. La había leído en un libro polvoriento en una biblioteca de Nueva Orleans, un pie de página en la historia de la colonización. Una emboscada. Una masacre. Tiré del brazo de Jean-Luc, mi urgencia superando cualquier protocolo. Lo llevé a un rincón apartado, lejos de los oídos curiosos. «Vienen por nosotros», le dije, mi voz un susurro desesperado. «Hoy. Los ingleses atacarán el fuerte antes del anochecer». «Lo sé». Él me miró, sus ojos grises buscando una explicación lógica que no podía darle. ¿Cómo, Elena? ¿Una visión? ¿Un sueño? Su escepticismo era una barrera, pero debajo de ella vi el miedo. Había visto demasiada muerte para descartar cualquier advertencia. «No puedo explicarlo», respondí, mi voz quebrándose. «Solo tienes que confiar en mí. Tenemos que irnos, ahora». Pero su rostro se endureció, la máscara del líder volviendo a su lugar. «Esta es mi gente, este es mi hogar. No huiré como un cobarde por el sueño de una mujer. Lucharemos». Sus palabras fueron un muro contra el que mi conocimiento se estrelló. Entendí en ese momento que la historia no era una corriente que se podía desviar con una simple advertencia. Era una marea, y nosotros éramos solo granos de arena a punto de ser arrastrados. El resto del día fue una tortura de espera. Jean-Luc, a pesar de su herida, organizó las defensas. Los hombres revisaban sus mosquetes, las mujeres acarreaban agua y preparaban vendas, todo con una sombría resignación.
Me observaban, algunos con la esperanza de que yo fuera un presagio de salvación, otros con la certeza de que era un augurio de muerte. Yo solo me sentía impotente, una espectadora de una tragedia que ya había leído. El primer cañonazo fue un trueno que partió el cielo y el corazón del fuerte. Mi predicción se había cumplido, y no había consuelo en tener razón. El infierno se desató. Los casacas rojas emergieron del bosque, una marea escarlata implacable, sus bayonetas brillando como dientes de lobo. Los gritos, el olor a pólvora y a sangre llenaron el aire. El mundo se convirtió en un caos de fuego y acero. Mi taller me había enseñado el orden en el caos. Mientras los hombres luchaban en la empalizada, yo organiqué con acento agudo a las mujeres y a los niños en la capilla de madera, convirtiéndola en un hospital improvisado. Mis manos, acostumbradas a reparar la delicada marquetería, ahora limpiaban heridas horribles y aplicaban vendajes con una eficiencia fría y distante. Cada hombre que caía, cada grito de dolor, era un eco del destino que había intentado evitar. Vi a Jean-Luc en lo alto de la muralla, cojeando pero luchando como un león herido. Disparaba, recargaba y volvía a disparar. Su rostro una máscara de furia y desesperación. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través del humo, y en su mirada vi una disculpa y una gratitud que me partieron el alma. Pero la marea roja era demasiado fuerte. Una sección de la empalizada cedió bajo el fuego de los cañones, y los soldados ingleses irrumpieron en el fuerte. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo, brutal y sin piedad. Jean-Luc fue derribado, su pierna herida cediendo bajo su peso, y sobre él, con el sable levantado, apareció el joven oficial de rostro imberbe, el mismo que nos había atacado en el pantano. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la matanza, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «La bruja del pantano», gritó, su voz triunfante sobre el estruendo, «hoy arderás con todos ellos». El tiempo se detuvo. Todo mi ser gritaba que corriera hacia Jean-Luc, que lo protegiera, pero mi cuerpo estaba congelado. Estábamos atrapados, el fuerte estaba cayendo, la historia seguía su curso sangriento, y el hombre que amaba estaba a punto de morir a mis pies. El desespero era un océano negro que me ahogaba, no había escapatoria. No había futuro. Solo el final, escrito en los libros, y ahora grabado a fuego y sangre ante mis propios ojos. El mundo se contrajo hasta convertirse en un único punto de luz. El brillo del sable del oficial descendiendo hacia el cuello de Jean-Luc. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo era una estatua de sal, paralizada por la certeza de la historia. Había leído sobre este día. Había visto su nombre en la lista de los caídos. El destino era un libro ya escrito, y yo solo era una lectora impotente en su última y sangrienta página. El oficial sonrió, saboreando el momento, su victoria sellada por la muerte del hombre que me había anclado a este tiempo, y la captura de la mujer que no pertenecía a él. Y entonces, algo cambió. No fue en el campo de batalla sino en el aire a mi alrededor. Un silencio antinatural cayó sobre mí, ahogando los gritos y el estruendo de los cañones. El humo de la pólvora comenzó a arremolinarse de una manera extraña, formando un vórtice a mi lado. Del pequeño bolso de cuero en mi cintura, donde guardaba los fragmentos del espejo, emanó un frío glacial que me quemó la piel. Miré hacia abajo y vi una luz pálida y plateada filtrándose a través de las costuras, pulsando con un ritmo lento y agónico, como un corazón moribundo. Levanté la vista y lo vi. A mi derecha, a solo un paso de distancia, el aire temblaba, distorsionando la imagen del fuego y la matanza como un cristal imperfecto. Era la puerta. Mi escape. El evento celestial del que hablaban las leyendas de mi familia estaba ocurriendo. Una grieta en el tiempo abierta por la masacre y la energía del espejo. Mi tumba en este tiempo se abría para devolverme a la vida que había dejado atrás. Todo lo que tenía que hacer era dar un paso, un solo paso, y estaría de vuelta en mi taller, con el olor a barniz y el sonido de la lluvia de 1955. Estaría a salvo, viva, podría reparar el espejo, esconderlo para siempre, y tratar de olvidar el olor a sangre, y la sensación de los labios de Jean-Luc sobre los míos. Podría volver a ser Elena Rivera, la restauradora de objetos, la guardiana silenciosa de historias que no eran la suya. Pero si daba ese paso el sable del oficial completaría su arco. Vería a Jean-Luc morir,
no como una nota a pie de página en un libro de historia, sino como el final de mi propio corazón. Volvería a mi tiempo, sí, pero lo haría como un fantasma, llevando el eco de su último aliento por el resto de mis días. Mi taller ya no sería un refugio, sino una prisión de recuerdos. Cada objeto silencioso un recordatorio del hombre que había dejado morir para salvarme a mí misma. Era la elección entre dos muertes: la muerte de mi cuerpo en este pasado brutal, o la muerte de mi alma en un futuro vacío. El oficial levantó el sable un poco más, preparándose para el golpe final. El portal a mi lado brillaba con más intensidad, tirando de mí, susurrándome promesas de seguridad y olvido. Y en ese instante, la elección se volvió insoportablemente clara. Ya no era la mujer que había llegado a este tiempo, la que se sentía como una reliquia en su propia vida. Este mundo salvaje, con toda su crueldad, me había roto, y me había vuelto a forjar. Jean-Luc no solo me había dado su amor, me había dado una razón para luchar. Miré el rostro del oficial, su sonrisa triunfante, y ya no sentí miedo. Sentí rabia, una rabia pura y ardiente que quemó toda duda. El portal podía ofrecerme el tiempo, pero Jean-Luc me había ofrecido la vida. Ignoré el tirón del futuro, ignoré la promesa de seguridad. Mis ojos se fijaron en un cuchillo de caza caído en el barro junto a los pies de un colono muerto. Mientras el sable del oficial comenzaba su descenso final, mi cuerpo finalmente se movió. No hacia la puerta de regreso a mi tiempo, sino hacia adelante. Hacia la muerte. Hacia el amor. Hacia él. La historia podía reclamar a sus muertos, pero no se llevaría al hombre que me había enseñado a vivir. No sin luchar. El tiempo no se detuvo. Se aceleró. En el instante en que el sable comenzó su arco mortal, me lancé hacia adelante, no con la habilidad de un guerrero, sino con la desesperación de un corazón que se niega a romperse. El cuchillo en mi mano se sintió pesado y extraño. No apunté para matar, sino para existir, para ser un obstáculo imprevisto en el engranaje del destino. El oficial inglés, sus ojos fijos en su presa, me vio demasiado tarde. Su rostro se contrajo en una mueca de sorpresa, y su brazo se desvió instintivamente para protegerse de mi torpe embestida. El filo de mi cuchillo apenas rozó su casaca roja, pero fue suficiente. El arco de su sable se quebró. La hoja destinada al cuello de Jean-Luc cambió su curso y se hundió en mi costado con una frialdad quirúrgica y ardiente. No hubo un grito, solo un suspiro ahogado mientras el aire abandonaba mis pulmones. Caí de rodillas, el mundo disolviéndose en un remolino de dolor y luz borrosa. Mis ojos encontraron los de Jean-Luc. El terror en su rostro fue reemplazado por una furia primordial. Lo último que vi fue su figura borrosa lanzándose sobre el oficial, un grito de guerra que llevaba mi nombre. Mi taller en Nueva Orleans nunca se sintió tan lejano. El olor a barniz era un recuerdo de otra vida, de una mujer que reparaba objetos para no tener que reparar su propia existencia. Aquí, en el barro y la sangre de 1750, finalmente me había sentido completa. Rota pero completa. Tal vez el tiempo no puede ser cambiado, pero el amor que sentimos en él, ese es eterno. Mi nombre no aparecerá en ningún libro de historia. Seré un fantasma, un susurro en la leyenda de una antepasada perdida. Pero mi elección fue real. Mi vida no fue un eco, fue un grito. Y ahora te pregunto a ti, si tuvieras que elegir entre una vida segura pero vacía, y un instante de amor verdadero que te costara todo, ¿qué camino tomarías? Escribe tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y comparte esta historia. Porque hay destinos que no están escritos en las estrellas, sino en las cicatrices que elegimos llevar en el corazón.